Buenas noches, vamos a dar inicio al tema de hoy. Como verán allí, se trata de el proceso cognitivo denominado inteligencia, que probablemente es uno de los términos más utilizados a todo nivel. Eh, Todas las escuelas, todos los enfoques que existen han generado una teoría, una propuesta teórica sobre la inteligencia. Entonces hay muchísimas teorías sobre la inteligencia. Vamos a revisar algunas solamente el día de hoy. Aún así, sigue siendo un término bastante polémico, ¿no? Por ejemplo, de estas personas podríamos considerar nosotros como más inteligente? El científico que investiga en su laboratorio, una violinista destacada, una persona que se lleva bien con los demás, alguien que gusta de la lectura, alguien que hace buenos cálculos numéricos, un bailarín destacado. ¿Quién sería más inteligente? ¿Cuál de ellos es más inteligente? ¿Quién tiene más inteligencia? Es polémico, ¿no es cierto? Es polémico, como que no sé pues cuál será el criterio. Todos son inteligentes, me dice su compañero, todos son inteligentes. Básicamente decirte que todos son inteligentes, pero a su manera de cómo ser. Ajá, hay diferentes maneras de ser inteligentes, ¿no? Es lo que deduzco de tu intervención. Vamos a revisar eso, vamos a revisar hoy día qué cosa es la inteligencia, cuál es la definición que se maneja dentro de psicología, a qué se le llama teorías clásicas, qué se llaman teorías contemporáneas. Ya les he dicho que hay muchísimas teorías, pero vamos a clasificarlas así, ¿no? ¿Qué es inteligencia? ¿De dónde sale la palabrita, el término? Bien, la palabrita, el término sale de voces latinas, intelligentia, intellectus, que a su vez derivan del verbo intelligere, ¿no? Este verbo justamente está constituido por intel, que significa entre, leyere, que significa leer, escoger. Diríamos, si solo nos guiáramos por eso, que el comportamiento inteligente es aquel que es capaz de elegir la mejor opción entre varias, el que elige entre varias, el que escoge entre varias. O podríamos, si nos agarramos de leer, ¿no? Diríamos de que el que sabe leer entre líneas, ¿no? El que puede deducir, el que puede darse cuenta. Son apreciaciones o son acercamientos que podemos hacer, pero en psicología hablamos de inteligencia, como todos los procesos cognitivos, para referirnos al constructo teórico que va a explicar dos habilidades: competencia y velocidad. Entonces, este constructo teórico, este concepto teórico, trata de explicar por qué una persona es competente. Competente, agarrándome de la acepción que significa idóneo, hábil, bueno, ¿ya? No el que rivaliza, no, sino el que es bueno, el que es adecuado, ¿ya? Competente y veloz. Esas dos características, es competente y es veloz. ¿Para qué? ¿Para qué es competente y veloz? Para adquirir, aprende rápido, adquiere rápido, capta, almacena, no se olvida y aplica el conocimiento o la información. Entonces, es tener estas dos habilidades para hacer esas tres cosas: tener competencia y tener velocidad. No dice o, dice tener competencia y tener velocidad. ¿Para qué? Para adquirir, almacenar
y aplicar el conocimiento. Adquirir, almacenar, no solamente es inteligente el que capta rápido y después se olvida o no lo usa, el que capta rápido y se acuerda, pero para recitarlo necesita también aplicarlo. Entonces, para adquirir, almacenar y aplicar el conocimiento. Esa es la definición que estamos manejando desde la psicología para el término inteligencia. Las teorías, ya les había mencionado, son muchísimas, muchísimas teorías. Sin embargo, las podemos dividir en dos grupos, las teorías clásicas y las teorías contemporáneas. Hablamos de teorías clásicas para referirnos a aquellas que se parecen a la primera. Por eso son las clásicas, se parecen a la primera. ¿Y en qué se parecen? En el objetivo que perseguía esta primera teoría. La primera teoría que se creó tenía como objetivo medir la inteligencia. Entonces, todas las pruebas, todas las teorías que tengan como objetivo principal medir la inteligencia son teorías clásicas. Así se produzca, salga a la luz una teoría mañana, o el mes siguiente, o el próximo año. Si lo que busca, el fin principal, es medir la inteligencia, será una teoría clásica. Por eso se les llamó también teorías psicométricas, psico de psiquis, métrica de medida. Entonces, son teorías que buscan medir. En cambio, las teorías llamadas contemporáneas son las teorías que buscan explicar cómo se produce la inteligencia, cómo se desarrolla, cómo puedo acelerar el proceso de desarrollo de la inteligencia, qué cosa entorpece el desarrollo de la inteligencia. Esas son teorías contemporáneas. Allí ven 4 clásicas, 5 contemporáneas. Obviamente se habrán dado cuenta que no están todas, ¿no? Pero esas son las que vamos a estudiar. La teoría de Alfred Binet, de Charles Spearman, de Louis Leon Thurston, de Raymond Cattell, de Piaget, de Vygotsky, de Sternberg, de Gardner y de Golem. Entonces, vamos a ir revisándolas. Ya les había mencionado, las teorías clásicas, también llamadas psicométricas, tienen como interés principal medir la inteligencia. Y empecemos por la primera. Pudiera ser que ustedes encuentren, no primer test de inteligencia, de repente encuentran primera batería de pruebas de la inteligencia. Se refieren a lo mismo, ¿ya? Se le llama batería de pruebas porque es una prueba que está formada por varios subtests. Entonces, por eso se le llama una batería de pruebas. Resulta que en Francia la educación pasó a ser obligatoria. Al ser obligatoria, empezaron a llegar niños de todas partes, de todas las comunidades, de todos los pueblos, a las capitales, donde habían escuelas. Y el maestro de aula, la maestra de aula, se vio con el problema, o frente al problema, que no todos los niños avanzaban igual, que no todos entendían lo mismo, que no todos podían seguir el rendimiento al que ella, la velocidad, el ritmo al que ella estaba acostumbrada. Entonces, el ministro de Educación llama a Alfred Binet y le pide: tú eres psicólogo, entonces constrúyeme un instrumento que sirva para saber, para poder prever quiénes serán los niños que van a hacer problemas de aprendizaje. Constrúyeme un instrumento, de tal manera que el profesor no tenga que tener esos problemas a mitad de año y estar sacando a los niños después de haber distraído su tiempo. Bien, Alfred Binet junto con Theodore Simon empezaron a trabajar en estas pruebas y decidieron tomar 3 subtests. Un subtest de comprensión numérica, un subtest de comprensión lectora
y un subtest de manejo de vocabulario. Comprensión numérica, comprensión lectora y vocabulario. Entonces ellos decidieron medir esas 3 áreas. Para ellos, esas 3 áreas eran las más significativas, las más simbólicas, las más representativas de la inteligencia del individuo. Entonces prepararon su prueba y como cuando se hace una prueba, empieza a muestrearse primero, o sea, se elige un grupo de niños por edades para poder tomarles la prueba y saber qué cosa es lo que tenemos que esperar. Entonces lo que hicieron ellos fue justamente eso, seleccionar, no lo sé con exactitud, pero vamos a suponer 30 niños de 6 años, 30 niños de 7, 30 niños de 8, 30 niños de 9, de 10, de 11, de 12. Ya. A cada grupo le aplicaron la prueba y luego corrigieron su prueba. Entonces, todos los niños de 6 años dan su prueba. Una vez que ya recogí el material, corrijo y saco el promedio. Me interesa saber cuál es el promedio que obtienen los niños en cada edad. Vamos a suponer, solamente es una suposición, que el promedio de niños de 6 años obtuvo 60. O sea, ese es su promedio, 60. Ya está. El promedio de niños de 7 años obtuvo 70. El promedio de 8, 80. El promedio de 9, 90. El promedio de 10, 100. El promedio de 11, así hasta los 12 años. Porque ellos trabajaron hasta los 12 años. Ya está. Ahora ya sé cuál es el promedio. Elaboro una tablita. Elaboro una tabla donde voy a poner la edad y el puntaje. 6 obtiene 60. 7 obtiene 70. 8, 80, 9, 90 y así sucesivamente. Esa tabla, que hoy en día se llama baremo, sirve para que tú puedas cotejar y ubicar al individuo. Entonces, viene un niño, sí, pase por la consulta y bueno, le tomo la prueba y el chiquito saca 60. 60, sacó 60. Yo, ¿qué edad debería suponer que tiene ese niño? ¿Qué edad debería suponer que tiene? 6 años, muy bien, gracias. Debería suponer, Fernando, que tiene 6 años. Entonces yo le tomé la prueba, sacó 60, 6 años. Me fijo en la ficha y tiene 8. Chispas, tiene 8. Entonces, este es un niño que probablemente lo pongo en el salón de 8 y va a ser problemas de aprendizaje. Lo separo. Binet dice, y no es por tratar de limpiar su imagen ni nada por el estilo, pero él escribe de que a él le pareció bien que separen a estos niños porque estos niños necesitaban, dice él, ortopedia mental. Probablemente con eso quería decir que necesitaba una educación especial, ¿no? Y bajo ese criterio estaba bien identificarlos para poder darles lo que necesitaban. Entonces, empezaron a aplicar la prueba y Wilhelm Stern, otro psicólogo, decide llamarle a esta edad que tienen, entre comillas lo detienen, los niños por el puntaje obtenido, edad mental, ¿ya? Entonces, se crea el término edad mental. Si obtuvo 60, tiene una edad mental de 6 años. Así tenga 8, así tenga 10, así tenga 5, pero tiene una edad mental de 6 años. Si sacó 100, tiene una edad mental de 10 años. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces se crea el término edad mental. Luego de eso, del que se creara el término edad mental, se decide comparar, trabajando con el mismo Wilhelm Stern. Se decide comparar la edad mental con la edad cronológica. La edad cronológica es la edad verdadera. Entonces yo digo, su edad
cronológica, perdón, su edad mental es 6 años y su edad cronológica es 8 años, porque ese chiquito dijimos que tiene 8 años. Entonces, el mismo Wilhelm Stern propuso ayer una medida que permitiera ordenar el rendimiento de los niños de una determinada edad. A esa medida le llamó cociente intelectual. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Comparaba la edad mental con la edad cronológica en una relación proporcional. Entonces, dividía edad mental entre edad cronológica. Como a veces le resultaban muchos decimales, entonces deciden colocar esta multiplicación final, ¿no? Por 100. Es la fórmula que ha quedado ya establecida para hallar el CI, edad mental entre edad cronológica por 100. Ahí te va a dar un numerito. Y ese numerito tú lo vas a ubicar en una tabla que clasifica, ordena los puntajes y te dice a qué tipo de inteligencia corresponde. Más qué tipo, qué nivel de inteligencia corresponde. ¿Ya? Bien, esa fue la primera prueba de inteligencia o primera batería de pruebas. Esta primera prueba o esta prueba de Binet fue muy reconocida, tanto así que Terman en 1911 se la lleva a Estados Unidos. Se la lleva a Estados Unidos y bueno, decide adaptarla a su realidad, ¿no? Porque hay términos que no se usan allá, porque hay expresiones que ya son muy antiguas, lo que sea, pero adaptarla a su realidad. Eso lo hace en la Universidad de Stanford, porque Terman trabajaba en la Universidad de Stanford, entonces lo trabaja con sus estudiantes, con la gente de la Universidad de Stanford. Y desde ahí a esa prueba se le conoce como la prueba Stanford-Binet. Es una prueba que existe actualmente, que la toman, ¿no? Pero es adaptada. Como ya creo que anteriormente les había mencionado, las pruebas tienen que ir actualizándose. Cada 5, máximo 10 años deben ser actualizadas. Deben revisarse todos los ítems que se han puesto a ver si corresponden a la realidad. O de repente hay palabras que ya no se usan. O de repente hay costumbres que ya cambiaron, ¿no? Entonces se revisan. Se dice que se ha actualizado el test. Bien. Ya sabemos entonces de qué se trata la primera prueba de inteligencia, de qué se trató, ¿no? A partir de ahí, este es el cuadro de clasificación de los CI, o sea, de los coeficientes intelectuales. Se halló que los puntajes estaban distribuidos como en una campana de Gauss, ¿no? Como la curva normal, y se podía observar lo siguiente, que el puntaje normal, o sea que obtenía la mayoría, era entre 110 y 80. Quiere decir que entre 80 y 110 y 119 es el puntaje promedio. Dentro de ese puntaje normal o promedio, inclusive se puede hacer una subclasificación. Y por eso es que vemos normal alto, normal y normal bajo. Pero los tres son puntajes normales. No, pero yo tengo un punto más, pero sigues estando dentro de lo normal. Pero soy normal alto, no importa, pero es normal. ¿No? O yo tengo 2 puntos menos que el normal. Me ha salido normal bajo. Está bien, pero sigue estando dentro de lo normal, ¿no? Entonces, dentro de lo normal, desde 80 hasta 119. Si está por encima de ese puntaje, o sea, 120 o más, ya hablamos de un rendimiento intelectual de nivel superior. Y si está por debajo del 80, por ejemplo, de 70 a 79, diríamos que tiene un desarrollo intelectual limítrofe. Limítrofe viene de límite, ¿no es cierto? Está en el límite entre lo normal
y lo deficiente. ¿Es un deficiente mental? No. ¿Es un niño normal? Tampoco. Es un niño limítrofe. Significa que requiere de una educación diferente. Que si está chiquito y lo voy a llevar al colegio para que aprenda a leer y escribir, no lo puedo llevar a un colegio que tiene 40 alumnos por aula o más, ¿no? Se va a distraer, no va a avanzar. Pero si yo más bien busco un colegio donde haya una educación más personalizada, de repente 8 alumnos por aula, una educación que sea multisensorial, esto es, no solamente tiene que dibujar las letras, también tiene que moldearlas con plastilina, también tiene que sentirlas en su espalda cuando alguien se lo marca. O sea, usa todos sus sentidos para aprender. El niño va a poder concluir satisfactoriamente su primaria en el tiempo normal, acceder a la educación secundaria y de repente también a una carrera de educación superior. Obviamente que no sea tan compleja. Pero si este niño que tiene una inteligencia limítrofe, tú lo colocas en un aula donde hay 40, 50 niños, probablemente será el estudiante que repite 2 años el primero, 2 años el segundo, 2 años el tercero y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un CI limítrofe o un rendimiento intelectual limítrofe, no se angustien tanto, porque las posibilidades de que puedan nivelarse son bastantes. Ahora, si tienen menos de 69 como CI, la división que hace sale menos de 69, ya sí podríamos hablar con bastante seguridad de una deficiencia mental, que puede deberse a muchísimos factores, perinatales, natales, herencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo del CI. Vamos a ver estas otras dos teorías. Tenemos la teoría bifactorial de Charles Spearman y tenemos la teoría multifactorial de Louis Leon Thurston, ¿ya? La teoría bifactorial de Charles Spearman es la teoría, Charles Spearman decidió aplicar análisis factorial. Entonces él dijo, ya está interesante la teoría, el trabajo que ha hecho Binet, todo, pero yo voy a depurarlo un poquito mejor usando análisis factorial. El análisis factorial es un recurso estadístico en el cual tú tienes resultados de varias pruebas y aplicas fórmulas de correlación. Si la correlación es alta, significa que ambos puntajes pertenecen a un mismo factor. Si la correlación es baja, significa que pertenecen a factores diferentes. Bien, haciendo todo este uso de técnicas, él encontró 2 factores en la inteligencia, ¿ya? Según su trabajo realizado, le encuentra 2 factores. El factor G, que lo llama lo llama así para referirse al factor general. Factor G es el factor general, es el factor heredado que subyace como si fuera, digamos que la potencialidad, la base de su inteligencia, de la persona. ¿Ya? Con eso nace, y si tiene un factor G alto, será bueno en todo. Si tiene un factor G bajo, será bajo en todo, ¿no? Entonces es como el común denominador de todas sus áreas de rendimiento. Dice que este factor es heredado y que se va desarrollando hasta los 12 años. Hasta los 12 años es el factor que va a determinar tu rendimiento, ¿ya? Tengo factor G alto, bueno en matemáticas, bueno en comunicación, bueno en ciencias, bueno en todo. Uy, no, yo tengo factor G bajo. Entonces, eres bajo de nota en todo. Entonces, él dice que el factor G es el factor que se hereda y que sirve de base a todo. Y como es un común denominador, todas las áreas están altas o están bajas según su factor G. Pero dice también que hasta los 12 años, tú vas desarrollando
vas desarrollando otras habilidades, habilidades aprendidas, aprendes otras habilidades. Y después de los 12 años, después que cumplen los 12 años, la vida te presenta problemas que ya no puedes desarrollar solo con tu inteligencia general. Ya no puedes. Necesitas haber desarrollado factores específicos. Vamos a suponer, yo tengo un factor G medio, tengo un factor G medio, pero cualquiera sea la razón, me interesan los números. Y entonces empiezo a trabajar con los números y me busco personas que trabajen bien con números y me enseñan y todo, aprendo. Y destaco de repente en habilidad numérica. Entonces, ese sería un factor específico, porque no es algo con lo que yo nací, sino es algo que yo he aprendido, ¿ya? Y entonces, los factores específicos van a ser los que determinen tu rendimiento después de los 12 años. Ya no interesa si tenías un factor G alto, ya no te sirve, ya no es suficiente para que tú puedas tener un buen rendimiento. Si no has desarrollado factores específicos, ahí te quedaste, ¿ya? Bien, se conoce, como habla de dos factores, se conoce como la teoría bifactorial de Charles Spearman. Sin embargo, él mismo, tiempo después, habló de un tercer factor. Hablaba de un factor motivacional, de un factor W, era la motivación. Entonces él decía, hey, alto, existe el factor will, factor W, factor motivación. Y con esto se quería referir a que si una persona si tuviera factor G bajo o medio, si estaba bien motivado por una actividad determinada, su rendimiento podía llegar hasta ser alto. Y alguien podría tener un factor G alto, pero si no estaba motivado, estaba desganado, no le ponía ganas, nada, entonces su rendimiento iba a ser bajo. Dios, qué importante este factor, ¿no? Pero digamos que con hidalguía, él dijo, pero no sé cómo lo puedo medir. Y por eso generalmente no se menciona, ¿no? No se menciona. Y se sigue llamando la teoría bifactorial de Charles Spearman. Porque no hubo ni un solo ítem que él construyera para medir ese factor. No sabía, no se le ocurrió cómo medir motivación. En Estados Unidos, obviamente, Louis Leon Thorston decidió también aplicar análisis factorial. Entonces, aplica análisis factorial, pero él encuentra más factores, probablemente porque utilizó otro tipo de ítems, ¿no? Él encuentra 7 aptitudes o factores básicos en la inteligencia. Entonces él dice, la inteligencia está formada por 7 habilidades o aptitudes. Todos tenemos esas 7 habilidades o aptitudes básicas. Y no hay un factor G. No, definitivamente no hay un factor G. ¿Ya? Entonces él señala esas 7 aptitudes. La prueba o el test de Louis Leon Thorston consta de estas 7 aptitudes. Y por eso su teoría se conoce como la teoría multifactorial. Las aptitudes son las que tienen ahí al frente. Habla de habilidad espacial, que es la habilidad para manejar espacios mentalmente, ¿no? Por ejemplo, cómo corto una cartulina con un solo corte para poder armar luego una pirámide de base hexagonal. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya, ese manipuleo mental muestra o evidencia tu habilidad espacial, como manejo, o como pongo estos muebles que tengo aquí en esta habitación que es pequeña, ¿no? ¿Cómo podría ponerlo? A ver, y si lo pongo así, eso es habilidad espacial. Luego nos habla de la rapidez perceptual.
que vendría a ser la facilidad para captar y entender las cosas rápido, ¿no? Entonces el que capta rápido, rápido entiende, se da cuenta de los detalles y sí, es así, claro, ya está. Luego nos habla de habilidad numérica. Es más fácil de inferir, ¿no? La facilidad para trabajar con números. Menciona también el significado comprensión verbal. Con esto se está refiriendo al vocabulario que maneja el individuo, ¿ya? Y mide, tiene ítem para medir el significado comprensión verbal, o sea, cómo va de vocabulario esta persona. Luego la memoria, que es la capacidad de almacenamiento, y la fluidez verbal. Ojo, él menciona que estos 7 factores son independientes. Ninguno está vinculado al otro. Tú puedes tener, por ejemplo, un puntaje alto en vocabulario y bajo en fluidez verbal, pero los dos son verbales, pero no tiene nada que ver uno con el otro. La fluidez verbal se refiere a la habilidad para engarzar palabras y escribir algo bonito. Escribir una buena carta, una novela, o preparar un discurso, o dar un discurso, ser buen orador, etc. A eso se refiere con fluidez verbal, la habilidad para utilizar las palabras. Y consecuentemente, pues una persona puede tener un vocabulario reducido, muy pocas palabras en su haber, pero es un gran orador, de repente, ¿no? Y otro puede tener un gran conocimiento de palabras, pero es muy torpe para hacer un discurso, para escribir una carta, escribir una novela, porque son habilidades independientes, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? A ver. Tenemos finalmente la teoría de Raymond Cattell. Raymond Cattell o Cattell, que a veces también les dicen así, nos habla, también utilizó análisis factorial y nos habla de 2 tipos de inteligencia. Él menciona la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Qué cosa dice él al respecto? Dice que la inteligencia fluida es la inteligencia que fluye, es la inteligencia innata, es la inteligencia heredada, es una inteligencia que no tiene nada que ver con tu aprendizaje, no tiene que ver con tu nivel cultural, no tiene que ver con tu nivel educativo, no. Es una inteligencia intuitiva, es la inteligencia que te permite darte cuenta de los detalles, captar los pormenores y resolver el problema. Nada más, es una inteligencia práctica que te permite resolver el problema y no está vinculada con lo que es el nivel cultural. Dice que esta inteligencia es innata y se va desarrollando hasta los 20 años, más o menos. A los 20 años, ¿qué pasa? Como que ya llegó a su tope y ahí permanece. Ya esa habilidad para entender las cosas, para armar, para crear nuevas ideas, ya, eso es inteligencia fluida, para resolver problemas de repente no con mucha lógica académica, sino más bien con la intuición, lo voy haciendo, ya está, eso es inteligencia fluida. La persona puede ser analfabeta, pero sabe cómo solucionar, sabe cómo vender, sabe cómo emprender. A eso le llama inteligencia fluida, se desarrolla hasta los 20, a los 20 y ahí se queda hasta los 40, 50 años. Sigue así, en un mismo nivel, en tu tope que llegaste. ¿Qué pasa luego? Poco a poco empieza a decaer. Muy lentamente, pero empieza a decaer. Quiere decir, una persona de 50 o más ya le cuesta más trabajo aprender cosas nuevas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su inteligencia intuitiva, esa fluida, esa de que capto rápido los detalles, me doy cuenta, armo y soluciono, ya se estancó, se quedó ahí, ¿ya? Puede ser que aprendas, sí, le puedes enseñar a tu padre, a tu abuelo, a manejar tu iPhone último modelo. Puede ser que sí, pero le va a demorar mucho más tiempo de lo que te demora a ti que tienes 17 años. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué? Porque su inteligencia fluida de él ya está en estancamiento o en decadencia. Una decadencia que no es abrupta, sino es muy ligera, pero que va decayendo, ¿ya? ¿Qué más? Y la inteligencia fluida es la que te va a permitir, por ejemplo, resolver rompecabezas, animar un evento. Para animar un evento, llegas al evento, ya más o menos te enteras de algunas cositas, pero todo el resto tú tienes en el momento. Tienes que ir armando, contando una historia, jalando por ahí un recuerdo o un conocimiento que tienes. Eso es inteligencia fluida. Resuelves el problema sin necesidad académica obligatoria, ¿no? También para encontrar nuevas soluciones, inclusive a viejos problemas, ¿no? Pero eso también lo podemos resolver así, lo podemos resolver así. La contraparte es la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la inteligencia aprendida, la inteligencia del aprendizaje, ¿ya? Es la inteligencia que tú vas adquiriendo, vas acumulando, vas acopiando a medida que vas avanzando en la vida. Un recurso que puede ayudar, por ejemplo, es pensar en el nombrecito mismo, ¿no? Ya, fluida la que fluye, espontáneamente. Cristalizada la que es de cristal. El cristal es es muy caro, ¿no es cierto? Es muy valioso, muy caro el cristal. Entonces, la inteligencia cristalizada, me imagino un cofrecito de cristal. Como es muy caro, voy a meter ahí mis cosas más valiosas, mis conocimientos, mis experiencias, mis vivencias, mi maestría, mi doctorado, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Cuándo aparece la inteligencia cristalizada? La inteligencia cristalizada en realidad está siempre ahí. Conforme vas aprendiendo, se va formando. Se va formando. ¿Cuándo utilizas ese conocimiento? En realidad, siempre. Tú tienes un ejercicio de geometría que resolver y aplicas una fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Ahí, en la inteligencia cristalizada, porque es la inteligencia del aprendizaje. Aumenta con la experiencia de la gente, es cierto, pero ¿cuándo utilizas o cuándo se vuelve más importante para la persona la inteligencia cristalizada? Se vuelve, digamos que más importante, más trascendente a partir de los 50. A partir de los 50 años, tu inteligencia fluida ya se estancó y va a empezar con el declive, lento pero declive finalmente. Entonces, paradójicamente, la adultez intermedia de 40 a 65 años es el periodo de la etapa de desarrollo, el periodo de tiempo en el cual el sujeto es más productivo intelectualmente. Entonces, ¿cómo lo hace, no? Apoyándose en su inteligencia cristalizada, ¿ya? El adulto se apoya, el adulto intermedio, hablando a partir de los 50 de repente, se apoya en su inteligencia cristalizada. Entonces puede resolver problemas, entonces puede aconsejarte, entonces puede salir adelante, entonces puede ser una persona productiva. ¿Cómo lo hace? Lo hace utilizando todos los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, sea por su experiencia, sea por sus vivencias, sea por su maestría, sea por su doctorado, por lo que sea, pero ahí está, ¿ya? ¿Para qué me sirve la inteligencia cristalizada? Por ejemplo, para resolver problemas, pruebas verbales, mejorar tu comprensión lectora, para recordar fechas, todo lo que tenga que ver con contenido académico. Y con esta teoría terminamos lo que son las teorías clásicas, las teorías que buscan medir. Entonces ahora pasamos a revisar lo que se conoce con el nombre de teorías contemporáneas.
Las teorías contemporáneas son las teorías que buscan explicar la inteligencia, cómo se desarrolla, cómo se forma. Y empecemos por una de ellas, muy conocida, que es la teoría psicogenética de Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo constructivista, ¿ya? Un psicólogo constructivista que sostiene que la inteligencia tiene una secuencia de desarrollo. Voy a revisar las preguntas, ¿ya? ¿Es la que usamos para el ámbito académico? Sí. La inteligencia cristalizada es la que usamos para el ámbito académico. Aumenta con la experiencia y el aprendizaje, exacto. Todos los factores de Louis Leon Thorston, me imagino, son independientes, sí. Sí, sí son independientes. Sí. Ya está. Ya, solamente quería, antes de pasar a las teorías contemporáneas, ¿no? Decía, empezamos con la de Piaget. Piaget es conocido porque habla de sus estadios de desarrollo, ¿no? Las etapas de desarrollo. Para Piaget, pensamiento e inteligencia son lo mismo. Su teoría, él es un psicólogo constructivista, se conoce como teoría psicogenética, porque él sostiene que este desarrollo progresivo y secuencial se da prácticamente de manera espontánea. O sea, no se necesita más que interactuar con el mundo, con su medio, con el ambiente, con su entorno, para ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama psicogenética, porque es como una prolongación de la embriogénesis. Él dice, y ahí les han colocado una cita, si examinamos el desarrollo intelectual de una persona o de toda la humanidad, veremos que el espíritu humano pasa por diferentes etapas, cada una distinta a la otra, ¿no? Entonces, con esto lo que está haciendo es justificar la existencia de etapas, que si bien es cierto, en las edades no son rígidas, quiere decir que no es que ya cumplió 2 años, debe hacer tal cosa, no es así. No es, las edades son referenciales, pero sin embargo, la secuencia sí es una secuencia rígida. O sea, lo que te dice Piaget es, cada etapa se apoya en la etapa anterior y por eso la secuencia debe mantenerse. Vamos a revisar las etapas. Ya, falta algo, falta un principio que para Piaget es sumamente importante. Él dice que espontáneamente, ¿no? Ya está programado genéticamente, el hecho de que estas estructuras cognitivas, las estructuras cognitivas donde vamos guardando lo que vamos aprendiendo, las estructuras cognitivas están programadas para mantenerse en equilibrio siempre. Si algo las distorsiona, la estructura se rompe para reconstruirse, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que yo aprendí que tengo una estructura cognitiva que dice abrir botellas, desenroscar, ¿ya? Yo aprendí que las botellas se abren desenroscando. Yo aprendí eso. Entonces tengo una estructura cognitiva, la estructura de abrir botellas desenroscando. Yo me enfrento al mundo con mi estructura cognitiva. Y agarro una botella y trato de abrirla, encuentro una botella, trato de abrirla desenroscando. Pero hay botellas que no se abren así, ¿no es cierto? Hay botellas que no se abren desenroscando. Entonces, yo por ensayo y error voy a intentar otras cosas. La golpeo, la chanco, presiono la tapa y se abrió. Presioné la tapa y se abrió. Ahora, en contacto con su entorno, ni siquiera con una persona, con su entorno, con la botella, aprendió este niño algo. Aprendió que existen botellas que se pueden abrir presionando la tapa hacia adentro. Entonces, quiere decir que ahora mi estructura cognitiva que decía abrir botellas desenroscando,
se ha visto enriquecida por un nuevo conocimiento que dice abrir botellas presionando la tapa. Este nuevo conocimiento que acabo de interiorizar ha desequilibrado mi esquema cognitivo. Lo desequilibró. Ahora tiene acá una cosa que lo hace pesar más. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace tu cerebro? Rompe esta estructura cognitiva y vuelve a construir otra donde incluye el nuevo conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de equilibrio que es constante, que es un principio rígido. Siempre busca estar en equilibrio. Si mañana aprendes que también puedes abrir botellas jalando la tapa, otra vez desequilibraste el esquema cognitivo de abrir botellas. ¿Qué tienes que hacer? Volver a reconstruir para incluir este nuevo concepto. Ahora tengo abrir botellas, desenroscando, presionando la tapa, jalando la tapa. Pero ya está equilibrado. ¿Ven? Ese es un principio importante. De ahí sale aquello de asimilación, acomodación, adaptación, que son los principios de la teoría de Piaget. Asimilación es ingresa el nuevo conocimiento. Acomodación es se reconstruye en el esquema cognitivo buscando equilibrio. Se acomodó. Adaptación es con este nuevo esquema voy y me enfrento al mundo. ¿Ya? Entonces, bajo esos principios, él construye esas etapas. Dice, por ejemplo, de 0 a 2 años, el niño tiene una inteligencia que le llama sensorio motriz. Quiere decir que está guiado por las sensaciones son el estímulo para producir movimientos. Por eso es sensorio motriz. En esta etapa, de 0 a 2 años, todavía no hay un pensamiento en el niño. El niño aprende a reaccionar ante el mundo, ante determinadas caras, ríe, ante otras caras, llora, ¿no? Entonces, él lo que hace es simplemente relacionar sensaciones con movimiento, aprende a reaccionar. A los 2 años, desde los 2 años y hasta los 7, ya pues el niño ha avanzado, ha evolucionado, ya hay la permanencia del objeto, ha evolucionado bastante. Su pensamiento, sin embargo, es de tipo preoperacional. Él lo llama así porque pre significa antes, operacional viene de operaciones. Y dice que su inteligencia es preoperacional porque todavía no domina por lo menos 2 operaciones mentales que para Piaget son sumamente importantes para el pensamiento lógico: la conservación y la reversibilidad. ¿Ya? Conservación y reversibilidad. Entonces, el niño no tiene todavía no maneja esas operaciones mentales. Por eso su pensamiento es preoperacional. ¿Y cómo es un pensamiento preoperacional? Como no es lógico, es mágico. Es mágico, es un pensamiento mágico. El niño en esa etapa te cree todo lo que le dices. Tú le dices, como no tomen la sopa, voy a bajar al Chucky del cuento y le voy a decir que te lleve. El chiquito se pondrá a llorar porque ya se está imaginando que se sale el muñeco del libro y lo viene a buscar. Su pensamiento es mágico. Todo lo que puede imaginar existe para él. ¿Ya? La característica principal probablemente del pensamiento preoperacional es que es egocéntrico, pero no se confundan. Mucha gente confunde egocéntrico con egoísmo. Entonces cree que una persona egocéntrica es una persona egoísta. El egoísmo es una característica emocional del afecto. En cambio, el egocentrismo es una característica intelectual. Tiene que ver con el tipo del pensamiento del niño.
¿Cómo es un pensamiento egocéntrico? Es un pensamiento que solamente tiene, para agarrarnos de la palabra, un centro. Él. Quiere decir que él solo tiene un punto de vista, el propio. Él no se puede poner en el lugar de la otra persona para razonar, no. Él todo lo ve desde su perspectiva. Si papá está triste, debe ser porque se enteró que él se sacó mala nota. Si mamá está contenta, debe ser porque mamá se enteró que él ha tenido una carita feliz en su colegio, ¿no? Entonces, todo lo circunscribe así. Por eso se convierte en una etapa muy sensible, porque el niño te va a creer todo por su pensamiento mágico. Y el niño no se puede poner en el lugar de la otra persona. Entonces, todo lo que tú le digas, se lo va a creer. No, como no tomes la sopa, a la hora que venga el señor a recoger la basura, le voy a decir que te lleve. Lo escuchó, lo va a creer, pues. Se lo va a creer, porque no puede ponerse en el lugar de la otra persona y decir, no, lo que pasa es que mi mamá está molesta, por eso ha dicho eso. No, él escuchó y cree eso, nada más, ¿ya? ¿Tienes hermanitos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama tu hermano? Roberto. Ah, ya. ¿Y Roberto tiene hermanos? No. Él no se puede poner en el lugar de Roberto, mirarse y decir, sí, yo soy su hermano. No, pues, porque su pensamiento es egocéntrico. No tiene otras perspectivas, por lo menos espontáneamente no. Tú le podrías enseñar. Sí, le puedes enseñar, le dibujas, le explicas, te lo va a entender. Te lo va a entender, dependiendo de la edad también, ¿no? Pero te lo va a entender. Pero no esperes que espontáneamente él lo haga. Aunque tú lo escuches que tiene un vocabulario enorme, ¿no? Pero si este chico entiende, se hace el sonso. No, chicos imitan muchas expresiones hechas, pero su pensamiento sigue siendo preoperacional. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Si tú no le das una explicación de algo importante que suceda en la casa, en la vida, él solito se va a dar la explicación. Pero como su pensamiento es egocéntrico, él va a ser el responsable de lo que pasó. Papá y mamá se pelean y papá se va de la casa. No le dicen nada, no le explican nada. Pregúntale, ¿tu papá se fue? ¿Por qué? Porque yo me peleo con la abuelita. Porque, porque yo el otro día mojé mi cama. Porque me peleé con mi hermanita. Cualquier cosa. Él se va a hacer el responsable porque su pensamiento es egocéntrico. ¿Ya? Entonces ahí es una etapa bien sensible donde deben tener muchísimo cuidado con no dejarle vacíos al niño. El niño no se queda con vacíos, él lo rellena, pero su pensamiento es egocéntrico. Cuidado ahí, ¿ya? Es normal que esos pensamientos egocéntricos queden incluso varios años después, pese a que hayan ya pasado esa fase. Claro, lo que pasa es que lo que guardas son emociones. Tú lo que guardas ahí son emociones. Si te sientes culpable, por ejemplo, ¿no? Para poner el caso de que el papá se fue, te sientes culpable por eso, nadie le explicó nada, va a seguir creciendo con la culpa, con la culpa, con la culpa, hasta que llegue un momento en que de repente se le ocurra preguntar, que ya será cuando sea adolescente, ¿no? Y pregunte, investigue, se entere y diga, ah, caray, no fue mi culpa entonces. Ahí corregirá su recuerdo, pero ya pues ya se malogró varios años sintiéndose culpable, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. El adolescente tiene la posibilidad, tiene la ventaja de que puede reflexionar, tiene un pensamiento reflexivo, puede investigar, puede corregir recuerdos, pero obviamente tiene que asumir una actitud activa, ¿no? Tiene que investigar, tiene que buscar.
No puede esperar que todo le llegue de afuera, ¿no? Entonces, lo importante es proteger un poco ahí la información al niño de esa etapa, ¿no? Luego de los 7 años, ya el niño adquiere esas dos operaciones que les dije que era bien importante para el desarrollo intelectual, que es la conservación y la reversibilidad. ¿Qué es conservación? Es ser capaz de darse cuenta que las cosas no desaparecen, ¿no? Que las cosas se conservan, que si de repente tenía una bola de plastilina, vino mi hermano y me la aplastó, sigue siendo la misma cantidad de plastilina. Que si tenía un vaso grande o una botella de gaseosa y mi mamá le echó en el vaso, que es ancho y chiquito, es la misma cantidad. La cantidad el líquido se conserva. Y la reversibilidad es la habilidad para darse cuenta de que si mi hermano aplastó la plastilina, yo puedo volver a hacer la pelota. Y todo regresó a lo normal. Que si mi mamá echó la gaseosa en el vaso o en el plato hondo, yo puedo agarrar y volver a echarlo. Y me doy cuenta que es la misma cantidad, que es la misma gaseosa y que no he perdido nada. Entonces, esas dos operaciones, conservación y reversibilidad, le permiten al niño elevar su nivel de pensamiento. Entonces, el niño ya puede clasificar, ya puede armar clases, ya sabe de que si arma el grupo de los azules y mi lapicero está ahí en el grupo de los azules, yo puedo luego, cuando necesite, sacarlo y ahora va a ser, otra vez, va a ser mi lapicero, ¿no es cierto? Entonces me permite eso y me permite razonar. Entonces, en la siguiente etapa, que ya es una etapa operacional por dominar estas dos operaciones, el niño ya empieza a tener un razonamiento lógico. Se le denomina la etapa operacional concreta. Su pensamiento es lógico, pero tiene una limitación. La limitación es, puede razonar con lo concreto, con lo que puede tocar, con su mano, aunque sea con su imaginación, pero lo puede tocar. Mamá va al mercado, compra 5 kilos de arroz. Ah, sí sé lo que es arroz, claro, sí he comido. 6 kilos de azúcar. Sí, claro, es dulce, sí, sí conozco. Y 1 kilo de café. Ah, sí sé cómo huele, pero no me dejan comer. Ya está. ¿Cuántos kilos está cargando? Bueno, puedo razonar con eso porque yo conozco de qué se está hablando. No lo toqué, no lo tuve al frente, pero lo pude imaginar, lo toqué con mi imaginación, con mi pensamiento. Puedo razonar con eso. Pero si yo no puedo ni siquiera imaginarlo, es difícil que yo pueda razonar con algo. Si le hablas de protón, neutrón, dignidad, honestidad, como términos así etéreos, no los va a poder razonar. Y por eso piensen, ¿cómo les enseñaron a ustedes los valores en una historia concreta? ¿No es cierto? No les hablaron de la honestidad o la honradez, le hablaron de Juan el honrado. O sea, lo bajaron a tierra y lo pusieron en una persona, ¿ya? La maestra quiere enseñar qué cosa es dignidad, entonces le cuenta la historia de repente de Periquita la digna, ¿no? Entonces de ahí el niño va a sacar, pero de un personaje concreto. No le puedes hablar de términos etéreos, no le puedes hablar de que la fórmula, simplemente porque la fórmula está ahí, esa es una realidad, es una verdad, nada, tienes que demostrárselo. ¿Quieres hablar de los planetas? Tienes que armar la maqueta y enseñarles ahí para que ellos lo puedan ver y después lo puedan imaginar. ¿Ya? Entonces, ya hay un razonamiento lógico, pero necesita la demostración concreta. Después de los 11 años ya hay un pensamiento operacional formal. ¿Por qué justamente se escoge la palabra formal? Porque el sujeto opera a partir de la lógica formal. ¿Cómo es la lógica formal? Es esa que te enseñan. O sea, es la lógica de las letras. P, entonces Q. P y Q, P o Q, y haces tu razonamiento ahí.
sin cargarlo de contenido, sin cargarlo de información, porque tú le puedes meter cualquier contenido. P, entonces, Q. En ese esquema yo puedo poner, si estudio, entonces sube mi rendimiento. O yo puedo poner, si llueve, entonces me mojo. Una relación causal. Pero cuando yo asumí que el razonamiento era válido, yo utilicé solamente letras. Por eso se dice que es una lógica formal. El adolescente te va a aceptar algo simplemente si tiene consistencia lógica, si es lógico. Sí, he aplicado la fórmula de la distancia, he tomado en cuenta la densidad de cada uno y puedo asegurar que la distancia entre la Tierra y el Sol es esta. Y lo acepta. ¿Por qué? Porque la lógica está presente, porque es lógico el razonamiento que se ha hecho. Pero trata de convencer a un niño de 8 años de eso. Te va a decir quién lo midió, pero ¿y cómo lo midieron? O sea, es que no se le ocurre que por una fórmula simplemente puedas determinar una distancia. Ya, esa es la diferencia entre el pensamiento lógico concreto y lógico formal. Ya, entonces para Jean Piaget la inteligencia se desarrolla en etapas que están genéticamente determinadas. Por eso se le llama una teoría constructivista genética. ¿Por qué es constructivista? Porque asume que los esquemas cognitivos se construyen y se reconstruyen. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio que es necesario en el organismo. Otro teórico constructivista es Lev Vygotsky. El apellido ya más o menos les puede estar sonando a que es un psicólogo ruso, ¿no? Lev Semyonovich Vygotsky elaboró su teoría justamente en la época de la Revolución Rusa, ¿no? Obviamente, pues, está influenciado por los valores, los principios de la época, ¿no? ¿Cuáles eran los principios más importantes en la época de la Revolución Rusa? ¿Cuáles eran? A ver. La reversibilidad y la conservación lo tiene desde los 7 años, ¿ya? Lo que pasa que tiene la limitación de lo concreto, tiene que verlo o por lo menos imaginarlo. Después de los 11 años ya no necesita verlo, solo entenderlo, nada más, ¿ya? A partir de historias aprendieron los valores correctos, sí, eso después. Ya, entonces, ¿cuáles eran las ideas que reinaban en esa época? Se los digo yo, el socialismo, la importancia de lo social, ¿no? Eso influyó, obviamente influyó en su teoría. Era un teórico constructivista, él también te hablaba de estructuras cognitivas, sí, era constructivista, que se iban construyendo, iban marcando eso, iban marcando el desarrollo intelectual. Pero para él todo empezaba con la relación social. Quiere decir que una persona que no se vinculara con otra socialmente, una persona que no tuviera una relación social, no desarrollaba su inteligencia. Entonces él utiliza términos como aprendiz experto. Él dice, el aprendiz en su relación con los expertos, el aprendiz es el estudiante, los expertos serán los otros estudiantes que saben un poquito más que él y el maestro o la maestra, ¿no? Entonces, en la relación con los expertos, el niño aprende cosas en la relación con ellos, bien sea con la maestra, bien sea con el maestro, bien sea con su compañero, aprende cosas. Pero eso que aprende en su relación social, en su interacción social, tiene que internalizarlo. Un término muy importante para Vygotsky es el término de internalización, porque ese término está relacionado con la interiorización del conocimiento y por lo tanto
es el estímulo que propicia el desarrollo intelectual, ¿ya? Entonces, algo que se ha aprendido externamente se internaliza. Entonces, tiene su esquema cognitivo acá sobre, de repente, agrupar, ¿no? Sobre juntar cosas. Y hoy aprendió a sumar. Su esquema cognitivo, con la internalización de este conocimiento, ya cambió. Pero él no habla de búsqueda de equilibrio, no, ahí lo deja. Y mañana aprende a multiplicar. Ya está. Ahora su esquema cognitivo es así. Y después aprenderá a trabajar con exponentes. Sigue creciendo y sigue cambiando. La transformación del esquema cognitivo marca el desarrollo intelectual del individuo, ¿ya? Otro término importante en la teoría de Vygotsky es el término de zona de desarrollo próximo, traducido a veces como zona de desarrollo proximal. Se refieren a lo mismo. ¿Qué es este término? ¿A qué se refiere? Él dice la zona de desarrollo próximo es la diferencia que existe o el intervalo que existe entre lo que el sujeto sabe o es capaz de hacer solo y lo que hace con asesoría, con ayuda, ¿ya? Ejemplo, les tomo una evaluación. Tomo una evaluación y les pido que sigan con las pautas acostumbradas. No conversen con nadie, hagan su trabajo solo, no copien de nadie, tienen una hora. Ya está. Pasó la hora, recojo las pruebas, corrijo y al azar saco una. Juanito tiene 15. Ya está. Ahora tomo una prueba paralela. Una prueba paralela es una prueba que evalúa los mismos ítems, los mismos temas, pero con diferentes ítems. Entonces, elaboro una prueba paralela. Ya está. Ahora, elaboré mi prueba paralela, cambio la indicación. Busquen a un compañero o compañera, y van a trabajar con esa persona, ¿ya? Asesórense, ayúdense, pero cada uno me entrega su prueba. Cada uno me entrega su prueba. Tienen una hora. Ya está. Pasa el tiempo, recojo las pruebas, corrijo. Termino de corregir, busco la prueba de Juanito. 17. La diferencia que existe entre lo que rindió solo, 15, lo que rindió con ayuda, 17, este espacio, esa es su zona de desarrollo próximo. Esta es su zona de desarrollo próximo. ¿Por qué es importante? Porque marca tu potencial. Tú puedes llegar hasta 17 en este momento. Puedes llegar hasta 17. Ya. Entonces, este es un concepto que se ha utilizado y se utiliza mucho en educación. Entonces, el maestro debe preparar su clase para que el alumno llegue hasta 17, porque puede hacerlo si tiene la asesoría adecuada. Entonces, el maestro prepara, lo ayuda, hasta que solito sacó 17. Ahora vuelvo a medir su zona de desarrollo próximo. 19. Ahora voy a trabajar para que llegue solo a 19, ¿ya? Entonces te marca la posibilidad de un desarrollo progresivo, pero seguro. Progresivo, pero sólido, ¿ya? Entonces, zona de desarrollo próximo, internalización son los términos principales para la teoría de Vygotsky. ¿Qué dice sobre inteligencia? Dice, la inteligencia es la resultante de la interacción social en el marco de la educación y la cultura. Eso es lo que marca la relación interpersonal. Los procesos psicológicos superiores comienzan, estamos hablando de inteligencia, en la participación de las personas en tareas cotidianas.
O sea, en la interacción social, ahí va a empezar el desarrollo de su inteligencia. Tenemos ahora la teoría de una persona que ustedes tal vez se acuerden de él, porque ya hemos hablado de Robert Sternberg. ¿Cuándo? ¿Cuándo hablamos de Robert Sternberg? ¿Quién se acuerda? Cuando hablamos del amor, ¿no es cierto? Él tenía una teoría triárquica del amor: intimidad, pasión, compromiso. Tiene también una teoría triárquica sobre la inteligencia. Entonces, lo que dice Robert Sternberg es de que la inteligencia no es solamente la habilidad de razonamiento, la habilidad para razonar, para aplicar conocimientos. Eso sí es inteligencia, pero no solamente eso, ¿ya? Esa es inteligencia, él le llama inteligencia analítica. Y la inteligencia analítica es la inteligencia académica. Y además, casi todas las pruebas de inteligencia que existen, dice Robert Sternberg, miden inteligencia analítica. Pero eso no es toda la inteligencia. También es inteligente la persona que encuentra soluciones novedosas, inclusive a problemas antiguos. Pero él encuentra la solución de una manera diferente, de una manera innovadora. Eso también es una persona inteligente. El que crea cosas que pueden ser útiles también es una persona inteligente. Y a eso le llama inteligencia creativa, la capacidad de enfrentar problemas, de solucionar problemas, ¿no?, de una manera novedosa, es inteligencia creativa. Y además dice que existe otro componente dentro de la inteligencia, que él le llama la inteligencia práctica. Dice que la inteligencia práctica es la inteligencia que te permite adaptarte a la situación en que te encuentras y te permite solucionar problemas. Solucionar problemas, adaptarte adecuadamente a la situación en la que te encuentras, que podría considerarse un tipo de problema, ¿no? Entonces, él dice, eso es inteligencia práctica. Por ejemplo, ¿cómo le digo a mi mejor amiga, que acabo de enterarme, y solo yo lo sé, que sus padres han sufrido un accidente y están en cuidados intensivos? ¿Cómo le digo para no maltratarla, para que su pena sea su preocupación sea la menor posible? Entonces, ¿cómo soluciono ese problema de la vida, no? Eso es inteligencia práctica. Necesito inteligencia práctica cuando necesito solucionar problemas cotidianos, ¿no? Cuando necesito adaptarme de repente a un nuevo barrio que acabo de mudarme, ¿no? Necesito inteligencia práctica, ¿ya? Eso es inteligencia práctica. Obviamente, para Robert Sternberg, la inteligencia más importante es la inteligencia práctica. ¿Por qué? Porque te permite, dice él, vivir bien, te permite vivir de manera adecuada, llevándote bien con la gente, no haciéndote problemas con todo el mundo y gozar de la vida, ¿no? Entonces, adaptarte y solucionar los problemas de tu vida cotidiana. Eso le llama inteligencia práctica. Luego tenemos la teoría de las inteligencias múltiples. De repente han escuchado hablar de esta teoría que fue elaborada por Howard Gardner. Howard Gardner partió del siguiente principio. Él decía, si la inteligencia es la habilidad para solucionar problemas y
La vida nos presenta diferentes tipos de problemas. Entonces, deben existir diferentes tipos de inteligencia. Consecuente con ello, él propone 8 tipos de inteligencia, ¿ya? Ahí verán, es una persona que todavía está viva y de repente se le ocurre proponer una más, ¿no? Pero por ahora tenemos esos 8 tipos de inteligencia. Estos tipos de inteligencia, dice Gardner, no tienes que tenerlos todos, no es obligatorio, sino son independientes y tú puedes tener 2 tipos de inteligencia bien desarrolladas y eres normal, o puedes tener un tipo de inteligencia bien desarrollada y eres súper normal también, ¿ya? Allí están nominadas las inteligencias, vamos a darles una revisadita. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática, que es la que tienen aquellas personas que son hábiles para trabajar con los números. Un físico, un estadista, un contador, ¿no? Hábiles para trabajar con los números. Tenemos la inteligencia naturalista, que es la inteligencia de la persona que sabe relacionarse con la naturaleza, aludiendo con naturaleza a plantas, animales, ambiente en general. Entonces yo aprovecho de la naturaleza, pero sin dañarla. Eso es inteligencia naturalista, ¿ya? Luego tenemos la inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial es la inteligencia que tienen aquellas personas que saben cómo armonizar el espacio, cómo utilizarlo, cómo distribuirlo. Tenemos, por ejemplo, la imagen de estos sujetos que probablemente ustedes también hayan visto. Yo he visto un artista de estos que en la avenida Alfonso Ugarte, si no me equivoco, pintaba sobre el piso, sobre la vereda, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? En una superficie plana, así como la que ven ahí al frente, pinta de tal manera, o sea, sabe, tiene la habilidad cómo combinar las pinceladas, los movimientos, los colores, para que parezca algo tridimensional, ¿no? Porque lo vemos así, a golpe de vista, y yo digo, pero ahí parece que es una foca que está saliendo de un pozo de agua. ¿Cómo lo habrá hecho? Pero si me acerco, me voy a dar cuenta que sigue siendo la vereda, que sigue siendo una superficie plana. Entonces, sabe cómo disponer los colores, dónde ponerlos, dónde darle la pincelada gruesa, la delgada, etc. Inteligencia visoespacial es también la que tienen, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Que tienen ahí el plano o tienen el terreno y saben hacia dónde debe ir la puerta, hacia dónde las ventanas, cómo aprovechar el espacio para que, a pesar de que sean, qué sé yo, 50 metros cuadrados, pueda tener un par de dormitorios, el baño, la cocina, la lavandería. Pero caramba, ¿cómo lo saca? Sabe aprovechar bien el espacio. O un pintor, ¿no? Que tiene lienzo en blanco y sabe cómo colocar allí los colores. Inteligencia visoespacial. Luego tenemos aquí la inteligencia lingüística. Le llamamos inteligencia lingüística o verbal a la inteligencia de aquella persona que maneja bien sus palabras, ¿no? Aquella persona que utiliza el lenguaje para componer o para entender. El orador, por ejemplo, tiene inteligencia lingüística. El escritor tiene inteligencia lingüística. Un compositor tiene inteligencia lingüística. Un locutor de radio tiene inteligencia lingüística porque maneja bien las palabras.
Vamos a ver qué más tenemos acá. Tenemos más inteligencias, más tipos de inteligencia. Por ejemplo, tenemos la inteligencia intrapersonal. En la inteligencia intrapersonal, intra viene dentro, personal de la persona. En la inteligencia intrapersonal es aquella que utiliza, en la cual el individuo se conoce bien, se analiza con cierta frecuencia, ¿no? ¿Por qué me molesté en ese momento? ¿Qué recuerdos me trajo? ¿Qué podría hacer la próxima vez? O sea, se analiza, corrige, se programa, planifica. Eso es inteligencia intrapersonal, ¿ya? También tenemos otro tipo de inteligencia denominado inteligencia interpersonal. Inter es entre, con otros. La inteligencia interpersonal es la inteligencia que muestra una persona que se relaciona bien con los demás, que cae bien a los demás. Los demás no necesariamente le extrañan, pero le dan la bienvenida y realmente la acogen, ¿no? Es inteligencia interpersonal, sabe relacionarse bien con los demás. Ojo, que no me estoy refiriendo a que es una persona que le dice amén a todo. No, de ninguna manera. No es una persona que le dice amén a todo, pero es una persona que se lleva bien con todos, ¿ya? Que puede hacer una crítica fuerte, así, puntual, pero lo dice con las palabras adecuadas como para no ofenderte, como para no herirte, como para no hacerte daño. Y tú la acoges así. Nunca me habían dicho algo tan duro, pero no me ofendió, o sea, no me hizo sentir mal. No me hizo sentir mal, pero sí me ha ayudado a reconocer un gran error que yo tenía, ¿no? Eso es inteligencia interpersonal. Aún en las discrepancias, mantiene una buena relación interpersonal. Diplomático, si quieres, ya. Pero no significa que le diga amén a todo. Luego tenemos la inteligencia corporal, también conocida como inteligencia sinestésica. La inteligencia corporal o sinestésica es la inteligencia que posee aquella persona que tiene buen control sobre su cuerpo. Puede ser un bailarín, como vemos ahí, ¿no? Un bailarín, puede ser un deportista, un jugador de repente de frontón que sabe, ¿no? Con qué intensidad golpear la pelota para que regrese, o un jugador de fútbol que sabe en qué dirección y con qué intensidad patear para anotar un gol, ¿no? O una persona que hace teatro de repente, ¿no? Un actor, una actriz que sabe cómo gesticular, cómo colocar su cuerpo para provocarte una emoción determinada, que podría ser pena, podría ser rabia, ¿no? Cólera, ¿no? Eso es, gracias al actor que tiene inteligencia corporal o sinestésica, una gimnasta, inteligencia corporal o sinestésica. Y finalmente la inteligencia musical. Inteligencia musical es la inteligencia del ejecutor, del intérprete, pero también es la inteligencia del compositor, que sabe cómo armonizar los sonidos al momento de componer para que esto resulte algo bello, algo agradable, algo bueno. O el ejecutor puede ser el intérprete mismo, ¿no? El guitarrista, la cantante, tienen inteligencia musical. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, finalmente tenemos la inteligencia emocional. Este término, inteligencia emocional, es un término que se ha ido acuñando poco a poco, ¿no? Surgió en realidad el término a partir de unos trabajos que realizara Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo que se dedicó a recopilar información que se dejaba trunca, ¿no? Sobre el tema que a él le interesaba también, ¿no? Entonces,
al comienzo, Salovey y Meyer, dos psicólogos, estuvieron trabajando sobre lo que era la inteligencia intra e interpersonal de Gardner, ¿no? Entonces decían, y si una persona tiene inteligencia intra e interpersonal, se lleva bien con los demás, se lleva bien consigo mismo, ¿eso no sería un indicador de inteligencia social? Sí, creo que sí, ¿no? Ya está, eso es inteligencia social. Y lo dejaron ahí, nada más, no continuaron la investigación ni nada. Luego, otro psicólogo israelí, Rubin Bar-On, también decidió trabajar, pero él le interesaba lo del coeficiente. Entonces él decía, así como hay un coeficiente intelectual, ¿por qué no puede haber un coeficiente emocional? ¿Por qué no podría haber un coeficiente emocional? Ya, hay que ver qué rasgos podemos identificar, podemos extraer para para poder hallar un coeficiente emocional. ¿Qué tendríamos que evaluar? Y lo dejaron ahí, sin avanzar, sin terminar, solamente con la propuesta. Daniel Goleman recoge todas estas investigaciones y empieza él a investigar un poco más. Diría que más que investigar, a ordenar toda la información que había y completarla. Entonces, escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional, Éxito en la Vida. Y este libro llega a ser un bestseller. Un bestseller es un libro muy leído, pues, ¿no? Un libro que tiene muchísima acogida y, bueno, por eso se hace conocido, ¿no? Un ratito, un poquito de agua, ¿ya? Entonces, sí, escribe su libro, llega a ser un bestseller y él se hace conocido, pues, como el autor de la inteligencia emocional. Sí, el término sí es de él, ¿no? Entonces, en ese libro, él sostiene que la inteligencia emocional es la capacidad que desarrolla una persona de reconocer sus propias emociones. Y a partir de eso, a partir de reconocer sus propias emociones, entonces la persona puede, ya reconocí cuáles son mis emociones, las diferencié de otras, no las confundí y detecté en qué momento empezaba la emoción. Si yo logro todo eso, entonces yo puedo aprender a controlar mis emociones. Pero ojo, recordemos, creo que anteriormente se los he mencionado, controlar las emociones no significa quedarme con mis emociones adentro. No, no significa eso. Controlar las emociones significa ser capaz de escoger una forma adecuada de expresar la emoción. Eso es, ¿ya? Escoger la forma adecuada de expresar la emoción, cualquiera sea esta. Es cólera, o es rabia, o es enojo, o es molestia. La saco y la digo, la expongo, la comunico de la mejor manera posible, escogiendo las palabras, ensayando en mi casa las palabras que voy a decir. O sea, tengo tanto control que hasta puedo ensayarlo en mi casa para decirlo de tal manera que no hiera a nadie y que se me escuche, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es control emocional. Entonces, Goleman lo que dice es, identifica tus emociones. Ya identifiqué. Y la identifiqué en un nivel de intensidad bajo. Es algo que me molesta nomás. No, todavía no me da rabia ni cólera. Me molesta, solo me molesta. Entonces, una vez que detecté la emoción
en un nivel de intensidad bajo, yo puedo escojo la forma adecuada de expresarla. Si yo he logrado eso, si yo ya logré eso, expresar en forma adecuada mis emociones, puedo también, ya que he aprendido a identificar mis emociones, utilizar eso para mantenerme motivado en aquellas actividades que a mí me gustaría o deseo realizar. Entonces me puedo automotivar, que es algo emocional. Ya está, todo esto. Si yo he logrado automotivarme y yo he logrado controlar mis emociones, entonces recién puedo ser capaz de ponerme en el lugar de otra persona. Recién puedo ponerme en el lugar de otras personas. Eso se llama empatía, ¿no es cierto? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar emocional de otra persona. Y eso es justamente lo que está diciendo. Ya me comprendí, ya diferencié, ya puedo expresar en forma adecuada mis emociones. Entonces, ahora puedo utilizar todo ese conocimiento que he desarrollado para poder ponerlo o entender a otra persona. Eso es lo que se llama empatía. Y si yo logro eso, ser empático con los demás, ser empático, ponerme en su lugar, decir, bueno, sí, es muy triste lo que le está pasando. ¿Qué necesitaría? ¿Yo qué necesitaría si estuviera en una situación así? Bueno, necesitaría de repente compañía, sentirme acompañada, no sentirme sola. No que me hablen, que no me hablen porque no tengo ganas de hablar, pero sí que saber que cuento con otras personas. Entonces, eso va a permitir que tú actúes de manera pertinente, de manera prudente, y a eso es a lo que le llama un manejo adecuado de las relaciones interpersonales, ¿ya? Ahí habremos logrado lo que se llama la inteligencia emocional, pero todo parte desde identificar en ti tus propias emociones, identificar el nivel en que se encuentra la emoción y luego trasladar todo eso hacia otros casos, ¿ya? Él dice que los componentes o habilidades a desarrollar serían pues justamente eso, ¿no? El autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y el manejo de relaciones sociales, ¿sí? Eso sería, en líneas generales, lo referente a las teorías de la inteligencia. A ver, vamos a ver qué preguntas, sugerencias, comentarios. Creativa, el que encuentra soluciones novedosas. Sí, es cierto. Práctica, adaptarse al entorno. Sí, adaptarse al entorno, lo cual incluye solucionar problemas. Ir solucionando los problemas de la manera más adecuada posible, ¿no? Solucionar problemas cotidianos de tu vida diaria. Hacer uso adecuado de las emociones, sí, también. Eso es para motivación. Bien, vamos a revisar las preguntitas. Tenemos acá. A ver, dice, Robert Sternberg plantea la existencia de tres tipos de inteligencia. De tres tipos de inteligencia. Con respecto a la inteligencia práctica, Sternberg habla de inteligencia analítica, inteligencia creativa, inteligencia práctica. Acá te pide, con respecto a la inteligencia práctica, identifique el enunciado que ilustre su aplicación. ¿Dónde se está aplicando inteligencia práctica? Es la pregunta. El Landart es una técnica en la que el artista plástico, el pintor, por ejemplo, utiliza cualquier objeto de la naturaleza en su obra. ¿Eso es inteligencia práctica, sí o no? Vamos pensando. En la escultura de mármol, el escultor debe conocer el uso de más de un tipo de martillo y cincel. ¿Eso es inteligencia práctica? El tallado en jabón es una técnica que le permite al participante
hacer el mayor uso de su imaginación. Eso es inteligencia práctica. ¿Cuál sería el ejemplo o cuáles serían los ejemplos de inteligencia práctica? La 1. Sebastián dice la 1. ¿Tú dices cuál? La 1. ¿La número 1 también? Sí, tienen razón. La número 1 es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Porque está diciendo de que solucionó el problema de pintar una obra utilizando algo, ¿no? Por ejemplo, una hojita para poder incluirla dentro de mi obra. En la escultura de mármol, el escultor debe conocer el uso de más de un tipo. Ya no, ya iba inteligencia analítica. El tallado del jabón es una técnica que le permite al participante hacer uso de su imaginación. Allá va para inteligencia creativa. La única que nos habla de inteligencia práctica es la 1 y la solución estaría en la letra E. Vamos al siguiente. Dice, un artista coreano frente al riesgo para la salud pública que constituían las numerosas mascarillas o tapabocas que las personas de su barrio arrojaban con frecuencia a las pistas y veredas, decidió recolectarlas. Ya. Con esas mascarillas elaboró una pasta similar a la fibra de vidrio. O sea, las fundió y ya parecía fibra de vidrio. Con este material construyó repisas que son compradas por sus vecinos. Con respecto a este caso, es correcto afirmar que, 1, en la construcción de las repisas se evidencia la acción de la inteligencia visoespacial de Howard Gardner. En la construcción de las repisas se evidencia la acción de la inteligencia visoespacial de Howard Gardner. 2. En la reutilización del material contaminado participa la inteligencia creativa de Robert Sternberg. Tres, en la relación actual con sus vecinos está presente la inteligencia interpersonal de Vygotsky. Dígame cuáles son las aseveraciones correctas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, en la construcción de las repisas se evidencia la acción de la inteligencia visoespacial de Howard Gardner. ¿Sí o no? Sí. En la reutilización del material contaminado participa la inteligencia creativa de Robert Sternberg. Sí, sí entra. Sí, claro que sí, bien. En la relación actual con sus vecinos está presente la inteligencia interpersonal de Vygotsky. No entraría. Claro, sí hay inteligencia interpersonal, pero no es de la teoría de Vygotsky, pues Howard claro. Gardner, que encargó de ello. Claro, entonces solamente la 1 y la 2 son correctas. Y tenemos la respuesta en la letra B. Bien, bien, Satomi. A ver, vamos a la siguiente. Dice, Jean Piaget considera que el proceso del desarrollo de la inteligencia pasa por distintas etapas. Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones con respecto a estas etapas. A ver, Odiseo ya alcanzó la etapa de operaciones concretas, porque sabe que independientemente del tamaño de los depósitos, hay una misma cantidad de agua en todos ellos. 2. Odessa, al manifestar que el sombrero ajustado
le da dolor de cabeza a su vaquero de juguete, evidencia que todavía no ingresa a la etapa preoperacional. 3. Ofelia, al buscar el tambor de juguete que escondió en el armario, exhibe el logro típico de la etapa sensorio-motriz. A ver, vamos viéndolas una por una. Solamente tenemos que decir verdadero o falso. Odiseo ya alcanzó la etapa de las operaciones concretas, porque sabe que independientemente del tamaño de los depósitos hay una misma cantidad de agua en todos ellos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, señor. Verdadero. Uy, ya no le estoy poniendo la respuesta. Verdadero. Ya. Odessa, al manifestar que el sombrero ajustado le da dolor de cabeza a su vaquero de juguete, muestra que todavía no ingresa a la etapa preoperacional. No, sería falso. Eso es de la etapa Claro, claro, más bien evidencia que sí está en la etapa preoperacional. Falso. Ya. Tercero, aunque ahí ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos, pero bueno, ya, vamos. Ofelia, al buscar el tambor de juguete que escondió en el armario, exhibe un logro típico de la etapa sensorio-motriz. ¿Verdadero o falso? Verdadero, 3. Verdadero, porque el logro típico de la etapa sensorio-motriz es la permanencia del objeto. Quiere decir que el niño se da cuenta, aprende que las cosas no desaparecen solas, que si tiene un osito de peluche acá y tú le pones una toalla encima, él sabe que el osito está ahí. Entonces jala y ya se agarra. Pues. Eso se llama permanencia del objeto. Dice Ofelia, al buscar el tambor de juguete que ella misma escondió en el armario, exhibe un logro típico de la etapa sensorio-motriz, que en este caso sería la permanencia del objeto. Esa es la clave de respuestas para que puedan corregir su práctica. Clave de respuestas. Ya saben cuál es la secuencia, ya saben que primero leen boletín, leen apuntes, después que han leído, arman su propio material, sin agarrar el boletín, sin agarrar los apuntes, armo mi resumen o armo mi mapa semántico, mi mapa conceptual, mi mapa mental, mi cuadro de doble entrada, lo que yo mejor maneje. Lo que yo mejor maneje estará bien. Entonces, armo eso. Y después que ya he armado, he creado mi material, entonces recién agarro la práctica y resuelvo la práctica. Pero como si fuera un examen, sin mirar el celular, sin mirar el papel, sin mirar nada. Cuando termino toda mi práctica, recién agarro la clave de respuestas y corrijo. Bien, mal. Bien, mal. ¿Por qué me he equivocado acá? Entonces ahí, esos errores que puedes encontrar, puede que sí, puede que no, te van a ayudar a que tú sepas o cotejes o te des cuenta si tu material está bien hecho. A ver, ¿dónde está mi resumen? Uy, claro, yo entendí mal. Corrijo en este momento. O de repente, yo no había incluido eso. Ahorita lo pongo. Ya está. Entonces, me ayuda a depurar mi material. Las prácticas, los exámenes hay que sacarles el jugo. O sea, tienen que ayudarnos a algo. En este caso, te va a ayudar, pues, a depurar tu creación, ¿no? También te ayuda a identificar cuáles son tus fuertes, cuáles son tus débiles, ¿no? Bien, allí tienen el aviso si ustedes tienen necesidad o han identificado que existen áreas que están haciendo interferencia, que no los dejan rendir a su 100%, preocupaciones, ideas, o de repente falta de
algunos hábitos o conocimientos que puedan ayudarlo a rendir mejor al 100%, pueden solicitar una cita para la atención psicopedagógica, ¿no? Para una cita de atención en el departamento psicopedagógico. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Que les vaya súper, súper bien en este año 2023 que estamos empezando y que sea pues un año que tenga más satisfacciones. Pero yo les recordaré algo sin el ánimo de querer ser cargosa, pero las satisfacciones no caen del cielo. Las satisfacciones hay que ganárselas, tenemos nosotros que luchar por ellas y la vamos a gozar más. Y nos va a quedar para siempre como un material significativo. ¿Ya? Entonces, suerte chicos, que les vaya súper bien, organícense cada vez mejor, tengan un horario para estudiar en su casa, para crear su propio material y vayan acumulando, vayan viendo, vayan evaluando en qué estoy bien, en qué no estoy bien y si consideran de que hay algunas áreas de su vida que generan interferencia o que no saben cómo dominar, con la mayor confianza del mundo pidan una atención en el departamento psicopedagógico. Total, el departamento psicopedagógico ha sido creado justamente para ustedes. No tiene costo alguno y ha sido creado para que ustedes puedan rendir a su 100%, que es lo que merecen, ¿no es cierto? Bien, chicos, es todo. Muchas gracias. Que les vaya súper, súper bien. Chao.